Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIC Radio TV. El programa de hoy es un tema fascinante, que cada vez está un poquito más visible, pero aún falta mucho por hacer. Hoy hablaremos y haremos un pequeño viaje, pero no es un viaje cualquiera, haremos un viaje por el neurodesarrollo infantil. Tenemos un piloto que nos hará descubrir los increíbles tesoros que se guardan bajo nuestro cuerpo. Un cuerpo maravilloso que cuanto más lo conozcamos, más belleza veremos en él y más capacidad de usar todos esos recursos en nuestro beneficio. Os presento a Javier Estrada Campayo, director y creador de Raíces junto conmigo. Es psicólogo, experto en neurodesarrollo infantil, es psicoterapeuta especializado en niños, adolescentes y adultos, experto en atención y estimulación temprana, psicomotricidad y reorganización neurofuncional. Es experto además en integración de reflejos primitivos, en terapia de movimientos rítmicos, en MindMove y en MNRI. Además tiene formación especializada en el método Padovan, Doman, aprendizaje basado en el movimiento y además de todo eso es docente, formador en máster, cursos y posgrado. Y además escribe artículos de divulgación sobre este tema muy interesantes. Bienvenido, Javi. Gracias, Paula, encantado de estar aquí. Bueno, estoy muy contenta porque además sabemos que tenemos muchísima audiencia que estaban esperando este momento. Les mandamos un saludo muy grande, pero había mucha gente que tenía muchas ganas de escucharte. Además de todo esto que he dicho de ti, quiero también expresar y transmitir que tienes esa gran capacidad de hacer fáciles, sencillas y accesibles todos esos conocimientos complejos del cerebro y del desarrollo. Y tienes una gran habilidad de que nos apasione el cuerpo en cuanto te escuchamos, por esa impresionante sabiduría que nos transmites. Y tienes esa mirada profunda y reveladora ante las dificultades de aprendizaje. Así que creo que vamos a aprender mucho sobre ti. Lo primero que me gustaría preguntarte, Javi, es ¿qué es eso del neurodesarrollo infantil? Ya que suena una palabra así como un poco rara, ¿no? Para nosotros que estamos muy habituados, quizá no, pero bueno, para la gente que nos escucha de nuevas, a lo mejor dice, ¿qué es eso del neurodesarrollo infantil? Sí, quizás es una palabra que suena un poco técnica. Sí. Pero vamos seria. Sí, vamos a traducirla un poquito para que la gente le coja un poquito más de gustito a la palabra y le guste un poco más. Y no corte en este momento. No de miedo ni asuste. Eso es. Para que no desconecten la radio, como dices tú. Bueno, pues el neurodesarrollo, si lo resumimos en una frase, podríamos decir que es el proceso global de construcción de una persona. Si, por ejemplo, pensamos en un niño, conforme va desde que un niño nace, empieza a crecer, su cuerpo va creciendo, se va desarrollando, se van desarrollando pues sus habilidades motoras. Vemos que empieza a hacer determinadas cosas como reptar, gatear, correr, determinados hitos motores que va atravesando. Vamos a ir viendo también, además, que va desarrollando habilidades lingüísticas, empieza a decir palabras, frases. Hay un desarrollo de todas las áreas. En autonomía, por ejemplo, que aprenderá a ponerse y quitarse los zapatos, la ropa. Por ejemplo, a nivel cognitivo, empezará a aprender también a desarrollar determinadas capacidades. Entonces, todo eso que vamos viendo en el desarrollo desde fuera, cómo va madurando y creciendo su cuerpo, sus habilidades visibles, externas, en paralelo a todo eso hay un desarrollo también interno de su cerebro, de lo que son todas las conexiones neuronales. Las neuronas son los trocitos de información que están en el cerebro y al final almacenan y transmiten toda la información. Entonces, al final es cómo va en paralelo a todo este desarrollo observable, visible que vemos desde fuera, produciéndose un desarrollo a nivel interior, que no estamos viendo, pero que va en paralelo y que además uno es consecuencia del otro. Pero además, aunque estemos hablando ahora de ejemplo de los niños, el neurodesarrollo no es algo exclusivo de la infancia. El neurodesarrollo es algo que es para todo el mundo. Por ejemplo, si nos paramos a pensar en un cerebro, en cómo madura, hasta los 23 años aproximadamente no termina de constituirse la maduración completa del cerebro de una persona. ¡Ay, qué poco! Yo quería que fuese un poco más. A veces se alarga un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad eso, pensamos que el desarrollo y maduración de un cerebro es mucho más allá de la etapa de la infancia, sino que abarca la adolescencia, abarca parte de la adultez. Y además tampoco se termina ahí, porque cuando el cerebro está totalmente consolidado y totalmente maduro y construido, también tenemos que seguir construyendo lo que se llaman las conexiones entre las diferentes partes y áreas del cerebro, porque el cerebro no es solo importante área a área. Para simplificar, a veces hablamos de áreas del cerebro, ¿no? Sino que en realidad es todo la interconexión de unas y otras.
Entonces, toda esa interconexión es para siempre, porque conforme vamos desarrollando habilidades o vamos reorganizando la información en el cerebro, todo eso se va constantemente actualizando y reorganizando. Y en realidad también, Javi, es cierto que el cerebro humano, el mamífero humano, cuando nace está todavía inmaduro, ¿no? Y entonces necesita todos esos hitos, porque en realidad, pues un mamífero nace todavía sin ese desarrollo y su cerebro tiene que desarrollarse fuera, ¿no? del vientre materno. Sí, nace con toda la potencialidad intacta, con el número de neuronas más alto que tendrá en toda su vida, pero está muy, muy inmaduro. Entonces esa madurez se tiene que ir alcanzando con el paso del tiempo, pero que es una madurez que no termina nunca. Porque eso, podemos decir eso, que el neurodesarrollo es un proceso, como hemos dicho, global de construcción de una persona, pero que es un proceso continuo, paulatino y progresivo, que no termina nunca, que comienza desde que nacemos. Yo diría incluso antes de que nacemos, desde que el niño está concebido, hasta que morimos. O sea, en realidad todo está presente a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, ya sabemos lo que es el neurodesarrollo infantil y tú expresas algo que a mí me parece muy bonito. En un artículo tuyo dices, el movimiento es un trampolín hacia el aprendizaje. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esa frase tan bonita? Me alegro que te gustara. Bueno, en realidad sí, el movimiento debemos considerarlo como la piedra angular del desarrollo global de cada persona. Claro, pero de esto se habla muy poco, de esto de que el movimiento, ¿no? Es siempre cuando se habla de aprendizaje parece que nos ponemos con hojas, con letras, con fichas, ¿no? Es como que parece con cuentos incluso, ¿no? Pero con algo. Pero el movimiento, seguramente hay mucha gente que le llama la atención. El movimiento es el trampolín para aprender. Qué curioso, ¿no? Sí. Cada vez se va hablando un poquito más, ya va calando en la sociedad todas estas ideas de que el movimiento es imprescindible y es realmente lo que mueve el aprendizaje. En realidad, el ejercicio físico, el movimiento, podríamos decir que es más para el cerebro que para el cuerpo. Pensamos que es al revés, pensamos que el ejercicio lo hacemos para que el cuerpo esté en forma. Pero en realidad el beneficio que nos llevamos es mucho más neuronal, neurológico, que físico. Hay un montón de autores y de personalidades importantes en el mundo académico, en Harvard, John Ratey o Glenn Doman, que han hablado mucho sobre esto y han enfocado eso. Y hay infinidad de estudios en las que muestran cómo el movimiento es lo que permite mejorar el desarrollo neuronal y mejorar los aprendizajes. Hay experimentos, por ejemplo, en los que han probado con población adulta, no solo con niños, con población adulta, a introducir un programa de ejercicio anaeróbico y van viendo cómo con el paso de los meses el rendimiento intelectual va avanzando, va mejorando conforme van haciendo ese ejercicio. Con niños igual han probado a hacer pruebas cognitivas antes y después de incrementar el ejercicio físico que se hacía. En cuanto a la asignatura de educación física, pues hay un grupo de niños a los que le introducen un porcentaje superior de ejercicio a la semana y ese grupo de niños empieza a puntuar más alto en pruebas de inteligencia también con el paso del tiempo. Ay, esto me parece tan interesante teniendo en cuenta que en las escuelas están los niños sentados y tienen educación física 2 veces a la semana, ¿no? Sí, a veces menos. No es una asignatura, digamos, vehicular, pero debería ser de las más importantes porque la asignatura de educación física y el recreo, que ahora también tampoco es muy posible disfrutar tanto de los recreos, pero son realmente donde más se aprende a nivel interno. Luego ya, los conocimientos van por otro lado, pero la base se aprende ahí. Pero ya no hace falta tampoco que hagamos un entrenamiento muy a largo plazo. Simplemente si midiéramos con un escáner cerebral la activación del cerebro antes de caminar y 20 minutos después de haber caminado, veríamos como también la activación de las áreas cerebrales es mucho más grande, el cerebro está mucho más activo después de andar esos 20 minutos. O sea, tampoco hace falta hacer un ejercicio súper intenso. El movimiento, por tanto, es el movimiento del ejercicio lo que va a preparar, predisponer nuestro cuerpo a nivel global y nuestro cerebro en particular para aprender. Claro, para mí también tiene esto mucho sentido con todas las cosas que hablamos en psicología, Javi, de que efectivamente en el cuerpo están los recuerdos, ¿no? Y que en realidad cuando el cuerpo se va moviendo, de alguna manera va construyendo, ¿no? Aprendizajes, y es en el cuerpo, no es solo en la mente, ¿no? Sino que en realidad está en el propio cuerpo, ¿no? Y en el propio aprendizaje del cuerpo. Un niño aprende más si a lo mejor hace las vocales con su propio cuerpo que simplemente si las ve dibujadas, ¿no? Todo aquello que queremos ver a nivel cognitivo, ¿no? Como lo que entendemos por cognitivo, como habilidades académicas, cualquier cosa que queremos ver a ese plano,
tenemos que ser capaces antes de verlo a nivel corporal. A sentirlo, ¿no? De alguna manera a nivel corporal. Y verlo, por ejemplo, si estamos hablando de que queremos que una persona tenga flexibilidad de pensamiento, necesitamos que tenga también capacidad de flexibilidad muscular. Una persona muy rígida a nivel corporal le va a costar seguramente tener esa flexibilidad mental para adaptarse a nuevas situaciones. O una persona que no tiene una buena coordinación motora a nivel corporal, seguramente le va a costar más interrelacionar ideas y coordinarlas entre sí. Entonces, cuando queremos ver eso, una coordinación, una flexibilidad a nivel mental, a nivel cognitivo, debemos partir de un cuerpo que es capaz de hacerlo. Si el cuerpo no es capaz de hacerlo, seguramente a nivel cognitivo va a haber limitaciones. Va a parecer a veces que somos capaces de hacerlo, porque quizás son actividades que hemos entrenado mucho. Y de haberlo entrenado hemos limado parte de esas dificultades, pero la dificultad está ahí de base. Y en cuanto a Hay estrés, por ejemplo, ¿no? Si estrés, bueno, cuando hay estrés también, pero en cuanto cambiemos un poquito la tarea y no sea la que hemos entrenado propiamente dicha, y sea una actividad parecida, seguramente nos encontramos dificultades. Y a la inversa, nos podemos utilizar el cuerpo como medidor. Entonces, si un niño vemos o una persona vemos que tiene determinadas dificultades motoras, podemos incluso intuir qué puede pasar luego a nivel cognitivo, qué limitaciones puede tener en base a esas limitaciones que observamos a nivel físico. Así que el cuerpo es muy interesante por eso. Y la parte motora que me comentabas en relación a todo esto del aprendizaje, bueno, pues hemos dicho que necesitamos que ese cerebro se una, las neuronas se conecten entre sí, las áreas del cerebro se conecten entre sí. Y realmente el movimiento es lo que permite que suceda todo esto. Desde que un niño nace, desarrolla unos patrones de movimiento que ya vienen prefijados genéticamente para que los desarrolle. Y esos movimientos que va haciendo el niño desde que va naciendo en adelante, pues van consiguiendo que se empiecen a cablear, que se empiecen a conectar todas estas áreas del cerebro que antes estaban inconexas. Entonces, el movimiento permite crear esas estructuras de redes neuronales. Cuando hablamos de redes neuronales, son paquetes de neuronas que se han unido por una red de carreteras y trabajan en conjunto. Para que trabajen en conjunto necesitan y den un funcionamiento óptimo, necesitan que estén conectadas de esta forma. Es como si, por ejemplo, imaginamos pues que vamos de un pueblo a otro. Pues si hay una carretera más larga, una carretera más corta, va a ser más eficiente. Entonces, a veces el movimiento permite hacer una carretera más corta, un atajo, para ir de un lado a otro, gastando menos energía, yendo más rápido. Eso, en definitiva, siendo más veloz y más eficiente. Además, pues también necesitamos, para que un cerebro funcione perfectamente, que esté lo que llamamos en integración, que haya una integración cerebral. Integración cerebral nos referimos a esas áreas que hablábamos antes, que funcionen todas en conjunto, de forma simultánea, y que no haya un área desconectada de otras o que no se pueda acceder a la vez, que estén coordinadas entre sí. Esta integración cerebral se produce gracias a esa interconexión de la red de carreteritas que hemos hablado, que produce el movimiento. Y por último también, el movimiento nos va a permitir que esta red de carreteras esté como bien asfaltada, ¿no? Si imaginamos una carretera sin asfaltar, la velocidad a la que podemos ir es mucho más baja que cuando la carretera está asfaltada perfectamente. Esto sucede también, pues el movimiento permite desarrollar una sustancia que se llama mielina. La mielina es como un aislante. Entonces, todos esos cables que van conectando un área del cerebro con otra necesitan estar aislados, igual que si fuera un cable de una televisión o de cualquier electrodoméstico. Y si no está convenientemente aislado, ese impulso eléctrico que va desde la batería hasta el aparatito para que funcione, no llegaría convenientemente a la electricidad. Entonces, en el cerebro sucede igual. Gracias a esta sustancia que se agrega al cerebro a través del movimiento, vamos impermeabilizando, vamos aislando esas rutas, esas carreteras que hemos construido para que funcione muy bien el paso de la información. Entonces vamos a multiplicar la velocidad a la que se pasa la información de una parte a otra del cerebro y se pueden interconectar mucho mejor. ¿Y esto sería a través del movimiento? Sí, el movimiento tiene esta característica que permite segregar esta sustancia, la mielina. Hay movimientos que son más específicos que otros y que lo permiten mucho mejor. Por ejemplo, los movimientos rítmicos, que es un tipo de movimientos en el cual mantenemos durante un tiempo ese movimiento durante ese tiempo, por ejemplo, durante un minuto realizando una actividad repetida, y ese movimiento constante es el que permite también segregar específicamente todo esto. Bueno, qué interesante esto de que el movimiento, ¿no?, tenga esa capacidad de construir todas esas carreteras y toda esa mielina, ¿no? Mucho. Y la construcción de ejes corporales también. ¿Qué son los ejes corporales? Digamos que son nuestras referencias internas de movernos en el mundo y de entender el mundo. Si digamos que hay varios ejes en nuestro cuerpo, un eje que atravesaría nuestro cuerpo pues desde la cabeza, desde la coronilla hasta los pies, dividiendo nuestro cuerpo en dos partes, derecha e izquierda.
Si ese eje no se construye bien, por ejemplo, a través del movimiento y a través de la corporalidad. Sería, ¿no? ¿Cómo sería un bebé que tenga que construir ese eje? Claro, un bebé, por ejemplo, no tiene ese eje construido, lo tiene que irlo consolidando y construyendo. Si ese eje no se construyera, nos costaría mucho entender que hay parte derecha e izquierda de las cosas. Lo veríamos todo como una globalidad, porque no tenemos esa división del eje. Entonces, muchos problemas que nos encontramos en aprendizaje relacionados con la lateralidad tienen que ver con que hay una ausencia de construcción de este eje dimensional. El otro eje, por ejemplo, que está frecuentemente afectado, que a veces no se consolida bien, es el de uno que nos cortaría por la cintura en dos y nos dividiría en tren superior e inferior, parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo. Todo lo que tenga que ver con proceso superior e inferior, si no tenemos este eje, también nos va a costar. Entonces, al final, ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, el interrelacionar una habilidad más cognitiva con una más instintiva. Más automática, menos cognitiva. Los problemas matemáticos, por ejemplo. En los problemas matemáticos, ¿no? Sí, están afectados en gran parte de los ejes. Porque de alguna manera una parte sería como más cognitiva y otra mucho más automática, que serían las operaciones. Bueno, qué interesante. Qué interesante. Pues a mí me gustaría también que hablásemos un poco, ya que nos estábamos metiendo un poco en esa parte de las dificultades de aprendizaje, un poco más sobre ellas, sobre las dificultades de aprendizaje y el movimiento y cómo todo eso tiene una gran importancia en la neuroeducación. Bueno, cuando hablamos de neuroeducación, lo que tenemos que entender es que todo esto que hablamos del cerebro, los profesionales a cargo de la educación tienen que conocerlo. Porque si no sabemos cómo funciona un cerebro, no sabemos cómo es la mejor forma de hacerle aprender. Entonces, cuando hablamos de neuroeducación tenemos que tener en cuenta todo esto que estamos contando, el funcionamiento del cerebro, la importancia del movimiento, los procesos básicos que sustentan los superiores. Si entendemos bien cómo sucede todo esto, plantearemos... El cerebro, ¿no? Como si entendemos de neurociencia y del cerebro. Exacto, plantearemos los aprendizajes de una forma fácil y sencilla. Muchas veces nos encontramos con que queremos que los niños sean los que se adaptan al sistema y se adaptan a la forma de enseñar que les proponemos. Y en realidad esto no es nada sencillo, porque claro, pensamos que todo el mundo aprende igual, pero no todo el mundo aprende igual. Y si tampoco sabemos cómo funciona un cerebro a nivel global o a nivel específico, pues nos cuesta mucho luego plantear el aprendizaje así. ¿Cómo es? ¿Cómo aprende el cerebro? Bueno, y tenemos que tener en cuenta también los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces hay muchos niños que no aprenden solo a través de lo que ven o de lo que oyen, sino que aprenden también a través de lo que tocan o de sus procesamientos motores. Y las personas, los adultos también, ¿no? Tenemos como esos tres estilos de aprendizaje. Bueno, claro, ¿no? Sí, hablamos de niños porque estamos hablando un poco de dificultades de aprendizaje, pero en realidad sí, cualquier persona tiene una predominancia en cómo es más sencillo que le lleguen los estímulos del ambiente, toda la información que tiene que aprender. Hay personas que la vuelcan más en lo que ven, son más de aprendizaje visual. Hay otras personas, en cambio, que tienden más al aprendizaje auditivo y procesan mejor aquella información que escuchan. Y otros niños, si es verdad, otras personas, que es un porcentaje menor de la población, pero que aprenden a través del movimiento de su cuerpo, de procedimientos. Aprenden mejor una operación de algo que acaban de hacer. Entonces, si ellos su cuerpo lo mueven de una forma determinada, eso se queda grabado. Mucho mejor que si lo hubieran visto. ¿No? Yo eso me recuerda mucho cuando doy formaciones, que me gusta siempre utilizar esos tres tipos de aprendizajes. Hay gente que se dedica a eso, utilizar la parte más visual, la parte más auditiva, y yo me voy moviendo también, ¿no? Como para intentar con mi propio cuerpo transmitir casi cosas de las que estoy expresando, ¿no? Para que, si hay diferentes tipos de personas que están aprendiendo de diferentes maneras, que nos adaptemos un poco a todo, ¿no? Y también los docentes pueden adaptar sus clases desde ahí. Deberían, sí, porque sería todo mucho más sencillo. No solo sería mejor, aunque a priori pudiera parecer que es un poquito más engorroso el preparar una clase, teniendo en cuenta que hay que hacerle llegar a cada niño la información de una forma determinada, pero a la larga sería mucho más beneficioso hasta para los profesores, porque los niños aprenderían mucho más fácilmente, habría mucho menos fracaso escolar, muchas menos dificultades, se ahorrarían a lo mejor recuperaciones que hacer. Bueno, en el fondo yo creo que sería también ventajoso para todos, pero implica un cambio de modelo y de mentalidad que, no sé si estamos preparados para implantar a nivel global, aunque debería ser Al final, claro, los niños que tienen un aprendizaje mucho más motor van a tener muchas más dificultades de aprendizaje que un niño visual, que al final lo tiene en la pizarra, ¿no? Son los que libros más dificultades tienen, porque en una clase esperamos que un niño esté quieto en la silla atendiendo. No que esté moviéndose, no que mueva sus manos, no que garabatee mientras están contando algo.
Y eso quizá lo necesita para aprender en ese momento. Hay niños que sí, hay personas o niños que sí que necesitan eso. Y que si no lo tienen, les cuesta más aprender porque estamos cortando, por un lado, la vía principal de entrada de información, que es el movimiento, y tienen que adaptarse a una vía que no es la predominantemente más desarrollada para ellos, sino que además están teniendo que gastar una energía en inhibir su tendencia innata a moverse para aprender, que deberían dedicarla a estar aprendiendo. Entonces, al final, no solo no aprenden bien, sino que la energía para aprender la gastan en no moverse. A mí esto me gusta mucho cuando veo a algún niño así en sesión, que les doy algo en la mano o potencio un poco, ¿no? Que puedan estar ahí con sus manos haciendo cosas y yo lo hago, ¿no? Y a veces, bueno, estamos siempre como, quita esto, ¿no? De las manos, atiende, ¿no? Mira los ojos y es como, está haciéndolo, ¿no? A su manera, está aprendiendo y está jugándolo, integrando esos propios aprendizajes que nosotros estamos hablando, pero a través de algo, ¿no? Un trozo de plastilina o, bueno, en fin, no sé, algo que tiene en la mano. Que yo creo que esto es muy interesante porque a veces no lo sabemos, intentamos reprimir, ¿no? Esas conductas y pensamos que se está distrayendo más cuando no es verdad. Y muchas veces si hiciéramos la prueba y le preguntáramos qué le hemos contado cuando ha estado aparentemente en modelo en clase, sin moverse, quieto, aparentemente atento, mirando al profesor, si le preguntamos ahí de qué se ha enterado, seguramente se ha enterado de mucho menos que de lo que se habría enterado si le permitimos que estuviera aparentemente desatendiéndonos, que estuviera jugando, saltando, sin mirarnos. Pero a lo mejor de repente eso está haciendo que la información entre mejor. Y a veces se enteran más cuando parece que no. Es un poco paradójico porque nosotros nos quedamos con la sensación de que no nos están escuchando o no nos prestan atención y a veces sucede todo lo contrario. Sí. Por eso que depende, cuando hablamos de funcionamiento cerebral hay que tener en cuenta que no todos aunque hay cosas que son para todos igual, pero luego cada persona tiene un estilo de aprendizaje distinto y hay que adaptarse también un poco a cada cerebro. Bueno, te he desviado aquí en estas partes del aprendizaje. No sé si era algo que nos querías contar, pero me ha parecido tan interesante que he entrado ahí. Podemos hablar de muchas cosas. Esto en realidad podríamos estar hablando horas. Sí. Me habéis preguntado, creo que por las dificultades de aprendizaje. Eso es. Y el movimiento, como, bueno, un poco el saber, ¿no? Hablar un poco más sobre esto. Bueno, justo, mira, ya además en relación con lo que acabamos de hablar, por unirlo un poco, podríamos decir que cuando un niño está jugando, no está jugando, está aprendiendo. Que a veces tenemos la idea de que el niño jugar y aprender son cosas diferentes y no. Cuando un niño juega precisamente es cuando está aprendiendo, porque es cuando su motivación está intacta para aquello que está haciendo. Y cuando está moviéndose también. O sea que si además está jugando y moviéndose, mucho mejor. Por lo tanto, cuando un niño se mueve también está aprendiendo. Y a mí una frase que me gusta mucho, que es que aprender es moverse de un momento a otro momento, que significa muy bien todo esto. Nos vamos moviendo de un lugar a otro lugar y vamos aprendiendo en cada uno de esos lugares. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, también lo que estamos detectando es que hay como una carencia en el funcionamiento de un proceso cognitivo superior. Por ejemplo, la ¿Superior atención. te refieres a? Sí, que está en la parte superior del cerebro, que digamos que es un proceso que cuesta construir y que hasta los 6, 7, 8 años quizá no está consolidado. Algo mucho más cognitivo, más mental, ¿no? Exacto, por ejemplo, pues la atención, la habilidad para mantener la atención de forma sostenida durante un tiempo. La capacidad para memorizar cosas que estoy viendo, que estoy leyendo. La capacidad para comprender un texto que estoy leyendo. La habilidad para razonar o para desarrollar habilidades matemáticas que me permitan resolver una operación, un problema. Todo eso es lo que entendemos por habilidades cognitivas superiores, que es lo que medimos académicamente en los colegios. En los colegios, cuando se hace un examen de capacidades o cuando hay un currículum, estamos midiendo estas habilidades superiores. No estamos midiendo las inferiores, medimos las superiores. ¿Las inferiores cuáles serían, Javi? Ahora vamos con ellas, porque son en las que se sustentaría todo esto. Entonces, cuando tenemos una dificultad de aprendizaje, vemos que el niño tiene un fallo en uno de estos procesos y vemos que está afectando su desempeño académico. Sin embargo, eso es lo que vemos, pero no vemos de dónde viene todo esto. Normalmente tendemos a pensar que si el niño de repente tiene un problema de atención sostenida, va a haber un problema en el área de su cerebro que se encarga de la atención. O si tiene un problema de memoria, que tiene un problema en el área de su cerebro que se encarga de la memoria. Y generalmente no es así. La mayor parte de las veces no es así. Normalmente lo que estamos observando a través de esta dificultad en la atención o en la memoria o en la comprensión es que hay un proceso subyacente que no está funcionando tan bien. Y sobre ese proceso más inferior se asentaba este otro superior que tampoco funciona porque el inferior no va bien. Esto, por poner un ejemplo así más claro, es como si de repente tenemos en nuestra casa una gotera, vemos la gotera, vemos que se ha desconchado la pared, que se ha manchado o el techo, y
como parece que el problema es que el techo está desconchado, que está manchado, nos limitamos a pintarlo. Pues sería un poquito lo mismo, ¿no? Si observamos una dificultad de atención y la trabajamos solo atencionalmente, con fichas de atención, o con memoria, repitiendo más veces las cosas para que la memorice mejor, estamos incidiendo sobre una parte que no es el problema, es el origen, es el pico que sobresale del iceberg de un problema subyacente. No es de dónde viene la gotera. Exacto, tenemos que ver de dónde viene la gotera antes de pintar. Porque si pintamos y restauramos la pintura del techo y no hemos arreglado el agujero en el tejado, en cuanto llueva vuelve a pasar. Entonces, muchas veces con la dificultad de aprendizaje pasa esto. Parece que es una dificultad muy grande porque no se resuelve, y no se resuelve porque estamos poniendo incidencia a la hora de resolverlo en lo aparentemente visible, que es el problema aparente, pero no es la realidad. Tenemos que explorar debajo, analizar qué proceso está fallando para saber cómo poder corregirlo mejor. Entonces me preguntabas cuáles eran esos procesos subyacentes. Bueno, si imaginamos un cerebro humano, por simplificar vamos a partirlo como en 3 trozos, en 3 capitas. Si, por ejemplo, cerramos nuestra mano, cerramos la mano en un puño, ¿no? Veremos pues, que la parte superior donde están los nudillos sería como una capita. La parte interna, donde se ha doblado nuestro dedo índice, podría ser como otra capita, y la parte inferior donde está nuestro dedo gordo, al cerrar el puño, sería como otra capita. Entonces, toda la parte que hemos hablado de procesos cognitivos superiores, habilidades académicas, estaría en la parte superior. Sería como el tejado de una casa. Y para que eso funcione, tiene que estar sólidamente asentado sobre unas paredes y sobre unos cimientos. Entonces, las paredes o esa capita intermedia del cerebro sería toda la parte emocional, que hemos hablado en otras ocasiones, y que bueno, también tiene mucha importancia a la hora de aprender. Y de memorizar. Exacto, porque pasa por ahí todo. Para llegar al tejado tenemos que pasar por las paredes. Pero si nos retrotraemos a la capita primera, sería este suelo, en el cual se tiene que asentar todo lo demás, los cimientos de la casa. Y esos cimientos de la casa están consolidados a través del movimiento y a través de los sentidos. La información que recibimos del entorno a través de los sentidos. Entonces, todo lo que sentimos a nivel físico, en cuanto a sensaciones, y todo nuestro movimiento va consolidando esta capa inferior del cerebro o cimientos sobre los que se va a sentar después esa parte emocional y esa capa cognitiva. Por tanto, si no funciona correctamente los cimientos, pues la capa superior no funciona. A eso es cuando me refería a los procesos inferiores. En cómo esta parte inferior, que a nivel técnico llamamos troncoencéfalo, es la parte más primitiva de nuestro cerebro, se ha consolidado de tal forma que permite que los aprendizajes ahora tengan más sentido, porque tienen donde sostenerse, donde apoyarse. Si no es como que ponemos ahí algo, no hay una mesa y lo que ponemos se cae al suelo, pues es lo que pasaría muchas veces en los aprendizajes. Por eso vemos niños a veces que aprenden algo y 2 días después o una semana después ya no lo saben, se les ha olvidado totalmente, porque en un aprendizaje no han colocado sobre nada. Está flotando y de repente se va porque no hemos conseguido colocarlo en ese cimiento correspondiente que lo tenía que sostener. Lo que hacíamos de pequeños, que aprendíamos de memoria, ¿no? Sí, muchas veces la repetición parece como que va a favorecer este proceso, y a lo mejor una persona, pues si es muy auditiva y lo repite más veces, le ayuda de algo, pero una persona que sea más kinestésica, más corporal, como hemos dicho, no le va a ayudar de nada. Hablábamos también, Javi, que muchas familias que te conocen en Raíces se quedan como muy sorprendidos sobre este trabajo que desempeñas con los niños, ¿no? Es como, y niñas, ¿no? A nivel como muy corporal, que de repente te pones a trabajar a nivel corporal y eso mejora su éxito y su desempeño escolar. ¿Qué te gustaría transmitir un poco a las familias para que detecten realmente, ¿no?, esas dificultades y que puedan entender un poco esto? Yo he visto cómo te pones a veces a que los niños hagan movimientos en el suelo y de repente luego les pones a hacer un dictado, ¿no?, y lo hacen mejor. Sí, esto es porque hablábamos antes de que en realidad muchas veces no falla el proceso. Entonces, si fallara el proceso atencional o fallara el proceso grafomotor, pues no se podría corregir en unos minutos. No es una corrección para que se va a quedar permanente en el sistema, pero hay veces que si conseguimos a través de unos movimientos determinados interconectar mejor ese cerebro que estaba funcionando mal, porque a veces lo que hablamos es que lo que falla es el proceso, por ejemplo en la atención. Cuando falla la atención, quizá la mayor parte yo me atrevería a decir el 99% de las veces no es un problema en el área que regula la atención. Es un problema de que el proceso de atención no se produce bien, aunque esté preparado para hacerlo bien. Hay algo durante todo ese proceso que hemos dicho que se va perdiendo. Entonces, si de repente conseguimos interconectar
las áreas que nos llevaban a que acceder a ese área cerebral de la atención, que estaba perfectamente, que simplemente fallaba el acceso a ella, pues con algunos ejercicios podemos restaurar transitoriamente esa conexión y entonces de repente el niño empieza a atender mejor, o empieza a escribir mejor, o comprende mejor lo que lee. Y eso puede suceder a veces en minutos porque hemos conseguido interconectar áreas que están desconectadas, lo cual hacer nos esas lleva, carreteras, ¿no? Claro, lo cual nos lleva a descubrir que en el fondo no era un problema real de atención, un problema real de comprensión. Era el problema de toda esa ruta que tendremos luego que irla trabajando para instaurarla, porque ese cambio en minutos desaparece, igual que ha llegado en minutos, desaparece en segundos, porque no hemos creado como una carretera transitoria que enseguida se deshace. Que hacerlo muchas veces, ¿no? Para que se construya esa neuroplasticidad, pero que ese aprendizaje es la repetición, ¿no? Exacto. Una y otra vez. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta todo esto, que ver un poquito más allá de las dificultades aparentes que pueda tener un niño, no centrarnos en esa dificultad que vemos desde fuera, sino intentar explorar qué pasa debajo. ¿De dónde viene todo eso? Y tener la mente abierta, que seguramente el problema no está tanto ahí, sino que está en otro lugar. Generalmente cuando hablamos de una dificultad de aprendizaje, el problema viene principalmente podemos diferenciar como 4 lugares principales de los que puede venir este problema. Uno es que haya una dificultad a nivel sensorial, que sea un niño que por lo que sea a nivel visual o auditivo no esté viendo o escuchando bien. Uh-huh. Y con esto no me refiero solo a que tenga dioptrías en el caso de los ojos o a que tenga una hipoacusia en el plano auditivo, sino que a veces, por lo que sea, pues los ojos no se ponen de acuerdo a la hora de fusionar una imagen. Y hay niños que ven doble cuando están leyendo. Y lo descubrimos cuando empezamos a explorar esa área visual. Pero claro, los niños no lo saben, que ven doble, porque siempre han visto así. Normal, claro, entonces tiene una dificultad visual que está interfiriendo en su proceso de aprendizaje. Y a nivel auditivo pasa igual. Muchas veces hay niños que tienen la información, por ejemplo, que entra por un oído y la que entra por otro no se fusiona tampoco correctamente. Y entonces hay como un ruido de fondo constante que no les permite entender bien lo que le estamos contando. Entonces, tenemos que explorar primero los sistemas sensoriales para asegurarnos que están correctamente. Yo recuerdo una vez una niña con la que trabajé, que hablé contigo sobre ello, que cuando yo le transmitía una información ella repetía, ¿no?, lo que decía yo y lo que decía ella. Es como si necesitase volver a repetir, ¿no?, la información. Y ahí dije, uy, aquí pasa algo, ¿no? Uh-huh. Porque no es normal que alguien repita, ¿no?, o que necesite repetir la información que acaba de escuchar como para integrarla, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Eso pueden ser, ¿no?, como esos pequeños indicadores de, bueno, aquí puede estar pasando algo. Exacto. Estar como abierto, ¿no? Abierto a entender las cosas y no quedarnos eso ni en la parte más de etiqueta de este niño tiene un problema de atención o tiene un problema de comprensión o de memoria o de razonamiento, sino entender que quizá no tiene ese problema tal y como lo imaginamos, sino que lo que tiene es una deficiencia en ese proceso de principio a fin, pero quizá no en la parte final, que es donde nos creemos que está, sino en otra parte. O que incluso se le dan malas matemáticas, ¿no? Que eso se dice muchas veces así como de una manera global y a lo mejor hay algo, ¿no? Claro. Que está pasando. ¿Por qué se le dan? Claro, Mi pregunta siempre sería el por qué. Claro. ¿Por qué se le dan malas matemáticas? ¿Por qué no le gusta leer? Uh-huh. ¿Por qué es muy lento? Eso es. ¿Por qué no le gusta esa asignatura? Porque siempre hay un porqué, ¿no? Los niños tienen una tendencia natural, una curiosidad natural para aprender y les gusta aprender. Entonces, cuando a un niño no le gusta aprender o es muy lento o algo lo rechaza, cansa, sí. No es porque sea un vago, es porque le está suponiendo un esfuerzo demasiado grande y entonces, claro, no le apetece hacerlo. Tenemos que ver por qué le está suponiendo ese esfuerzo tan grande. Y entonces, si descubrimos eso, quizá ya resolvemos un problema y al niño le empiezan a gustar las matemáticas o le gusta leer. O sea, que en realidad lo que propones es que amplíen un poco su manera de ver, ¿no?, estas dificultades. Y que se fijen en esas pequeñas cositas que decimos, pues un niño que va muy lento. Cuando un niño lee muy lento, algo está pasando ahí. A nivel visual, a nivel de otro lugar, pero algo está sucediendo. O cuando un niño rechaza algo de forma muy manifiesta, algo está pasando. No, si nos limitamos a insistir en que lo haga, no vamos a solucionar nada. Tenemos que explorar aquí debajo de todo eso. Y nos puede dar una pista sobre que hay un sistema sensorial quizá deficitario. O que está más inmaduro, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando de alguna manera. Exacto. Que tenemos que ir a los procesos anteriores para que hasta que no haga esos procesos anteriores no va a desarrollar los superiores, ¿no? Exacto. Sí, decíamos que había como 4 principales causas de una dificultad de aprendizaje. Una sería esta dificultad sensorial, otra sería esta que estás tú comentando, de una inmadurez a nivel neurológico en un proceso. Siempre que hablamos de problema de inmadurez neurológica, a veces nos asustamos porque parece como algo grave, sí, ¿no? Sí. Pero en el fondo no, porque que estamos en una etapa anterior, ¿no? O sea, claro, es como, simplemente son carreteras menos maduras, claro, carreteras secundarias en lugar de autopistas, entonces funcionan no son tan rápidas y funcionan un poquito peor.
esta inmadurez neurológica lo que va a hacer es que muchas veces nos impide que automaticemos un proceso. Uh-huh. Por ejemplo, pues el proceso que nos permite escribir sin tener que fijarnos en lo que ponemos, simplemente dejamos que nuestra mano escriba lo que tenemos en la mente y no tenemos que estar preocupados de si la O la realizo en esta dirección, en la otra, o cuando estamos leyendo. El proceso de lectura debería ser automático en cuanto a que los ojos deberían deslizarse por la línea tranquilamente y pasar de una línea a otra sin tener que hacer un esfuerzo grande, con lo cual yo podría estar, ni en decodificar las letras, con lo cual yo podría estar entendiendo mejor lo que estoy leyendo si no gastara mi energía en asegurarme que mis ojos siguen la línea, no se saltan de línea cuando paso de renglón, y hay muchos niños que tienen dificultad en seguir esa línea con los ojos, en que sus ojos pasen la siguiente línea cuando pasan de renglón y se vayan dos más para allá o una para arriba. Entonces, si alguien tiene que dedicar su esfuerzo y su energía a saber por qué línea va, ¿no? A saber por qué línea va, Yo no va a recuerdo poder eso de pequeña, aprenderlo, no va a poder entender lo que está leyendo. Yo recuerdo de pequeña que tenía que ir con el dedo, ¿no? Porque si no se me iba, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, estamos gastando energía para un proceso inferior que no deberíamos estarla gastando, que debería estar funcionando en piloto automático. Y cuando ese proceso inferior, que es ocular, meramente ocular, no funciona bien y gastamos la energía ahí, ya no nos queda energía para entender lo que estamos leyendo. Entonces, a lo mejor el niño no comprende lo que está leyendo, no por un problema de comprensión, sino por un problema de que ha gastado toda su energía en mover sus ojos y asegurarse de que está leyendo las palabras correctamente, y ya no hay para comprender. Y hablando un poco de esto, Javi, para adelantar un poco, porque nos podríamos tirar aquí muchísimo tiempo. Horas. Sí, creo que es muy interesante también, porque no sé si te apetece que hablemos un poco de la importancia al final de la etapa 0-3, ¿no? Porque al final suele ser una etapa muy denostada, ¿no? Y muy infravalorada, y sin embargo los estudios en neurociencia nos explican lo contrario. Y hablando de esto que tú estás expresando, queda claro que tenemos que ir a esos procesos del bebé, ¿no? O del niño cuando está desarrollándose a nivel motor, ¿no? Uh-huh. Sí, la etapa de 0 a 3 años o de 0 a 4 años, toda la etapa infantil, es una etapa fundamental para el desarrollo, porque en esa etapa, como hemos hablado antes, es donde se van a establecer las claves corporales, esas referencias clave, para entender el mundo que nos rodea y para poder desarrollar todas las nociones corporales sobre las que vamos a tener que asentar todos los aprendizajes futuros. En esta etapa es donde, si hay algún proceso que sale mal, se empiezan a gestar ya las primeras piezas para que en el futuro se constituya una dificultad de aprendizaje, pero también al contrario. Es decir, justo en esta etapa es el momento ideal para empezar a poner esas soluciones a posibles problemas futuros y para prevenir que surjan, gracias al desarrollo de potencialidades que podemos hacer en toda esta etapa. Glenn Doman, que es un médico norteamericano que ha dejado todo el método Doman como legado, habla de que cada niño tiene en el momento de nacer una inteligencia potencial más alta que la que Leonardo da Vinci utilizó en toda su vida. ¡Wow! Es que es impresionante. Y esto es así porque, como decíamos, cuando un niño nace, tiene el mayor número de neuronas posible que va a tener en toda su vida. Es lo que podríamos decir que el niño nace con un superordenador de procesamiento perfecto. Si lo midiéramos en términos cuantitativos y cogiéramos toda la información que hay en los archivos nacionales de Estados Unidos y la multiplicamos por 10, esa sería la capacidad que tiene el niño a nivel potencial de procesamiento. Pero claro, es un ordenador que sí, es un superordenador muy potente, pero le falla el software. Tiene un software muy básico. Entonces no hay esas interconexiones que hablábamos entre esas neuronas, que por muchas que tengas, si no están conectadas no sirven para nada, no funcionan correctamente. Entonces, desde que el niño nace, empieza a través del movimiento a consolidar esas uniones entre esas neuronas para crear esos sistemas, esas redes neuronales que hemos hablado antes. Y cuando el niño no realiza determinados movimientos o se salta determinadas etapas de su desarrollo, determinados hitos, va dejando como lagunas de información sin rellenar o fallos sin en conectar, el procesamiento. ¿No? Sí, como un espacio vacío de información o un fallo de procesamiento porque el niño ha tenido que, una etapa que se ha saltado, por ejemplo, compensarla de alguna forma, estableciendo un sistema de compensaciones que quizá no era el idóneo. Entonces, es como si fuera creando errores en esa consolidación del software, a mí con lo cual luego da fallos en el futuro.
Como ejemplo, a mí me gustaba mucho ver esto en algo que veíamos en las escuelas infantiles, como los niños cuando gatean, era muy importante que el niño mirase al suelo y mira al adulto, ¿no? Entonces hay como ese proceso, ¿no?, de movimiento, que es la primera vez en el gateo donde el niño mira al suelo y mira al adulto. Hay como esa, ¿no?, esa dualidad en proceso cercano del suelo y lejano, que luego es lo mismo que ocurre en la pizarra en el cole, ¿no?, en el libro y en la pizarra, que al final, si eso no se hace, o si ese gateo no está establecido, pues le va a costar mucho más enfocar, ¿no?, en un proceso del colegio. Exacto. Cuando hablamos de que el niño realiza esa serie de movimientos que le permiten ir etapa a etapa, o cuando antes hablábamos de todas esas patrones que el niño tiene de forma innata para autodesarrollarse a sí mismo, hablamos justo de esto, pues de los hitos como el reptado o como el gateo. Todos esos movimientos que el niño realiza van cableando su sistema y van permitiendo integrar toda la información. Específicamente, como hablabas tú, en el desarrollo del reptado y el gateo, hay un montón de implicaciones para el futuro a nivel académico. Yo, que la mayor parte de mi trabajo la dedico también en escuelas infantiles, a trabajar con niños pequeñitos, justo para la labor es preventiva meramente, es asegurarnos que el niño atraviesa todas estas etapas para evitar que en el futuro vaya a tener un problema. Entonces, cuando el niño está gateando, como tú decías, la distancia que tiene del suelo, es decir, desde la palma de su mano que está en el suelo hasta su hombro, es la que va a tener después en el futuro cuando esté leyendo. Va a ser una distancia ocular de fijación similar a la que va a tener que establecer en la lectoescritura. Entonces, cuando el niño se habitúa mucho a ir gateando mirando sus manos en esa posición, va aprendiendo a converger sus ojos y a unirlos en un punto en el que en el futuro lo va a necesitar para leer y escribir. Y como también decías tú, cuando además va mirando al horizonte, hacia el sitio al que quiere ir, antes de desplazarse, hace un punto de fijación lejano, como cuando mira la pizarra en el colegio. Entonces, al final, ese punto de fijación alternante entre el objetivo hacia el que me dirijo y el suelo o mis manos al caminar es lo que permite que luego en el futuro pueda hacer una buena acomodación de la pizarra y cuando copia algo no tarde mucho en ese proceso y hay una acomodación ocular. Por eso decíamos antes que esa parte sensorial es muy importante. Los niños, cuando vienen a consulta con dificultades de aprendizaje, un porcentaje altísimo, 90-95%, tienen problemas visuales de algún tipo y generalmente, si preguntas, ha habido carencias en cuanto a alguna de estas etapas de reptado o gateo, o si han pasado por ellas y un poquito de puntillas transitoriamente. No ha habido unos procesos motores muy asentados. Y claro, además, yo estoy pensando ahora, Javi, como en una época determinada o anterior a este momento, que sabemos todas estas cosas, se decía que no pasaba nada, ¿no? Si un niño, que efectivamente no es que pase, ¿no? Pero que sí que es verdad que cuando decían, bueno, no ha gateado, no ha reptado, ¿no? Es como no pasa nada. Parecía que no pasaba nada, no se sabía, ¿no?, lo que ocurría, ¿no?, o lo que pasaba, pero en realidad sí que estaban pasando cosas. Claro, pasa que hay información que le está faltando y que hay partes del cableado madurativo cerebral que no está produciendo. Entonces, a ver, no es que pase algo, porque si un niño no gatea, evidentemente a lo mejor no tiene menos capacidades que otro. Pero hay esos pequeños fallos de información que decíamos y de procesamiento que en el futuro, conforme los aprendizajes se vayan haciendo más exigentes, es cuando puede aflorar ese problema. Quizá era un fallo de sistema que no vemos porque de momento no requiere usar todo el potencial del ordenador, pero cuando lo tenemos que usar al 100%, pues a lo mejor nos encontramos el fallo. Entonces, a lo mejor esta dificultad de aprendizaje aparece en primero de la ESO o en segundo de la ESO, y no es que haya aparecido de repente, siempre ha estado ahí, pero el niño no lo ha notado porque su sistema le daba, el sistema de compensación que había establecido le daba para ir tirando hasta ahí. Claro, y fíjate que en el gateo también, que esto es algo que hablamos mucho los psicólogos, ¿no? Como en el gateo es la primera vez donde existe una conexión interhemisférica, o sea, donde se conecta el hemisferio izquierdo y derecho, el cuerpo calloso, ¿no?, empieza a hacerse como mucho más potente, ¿no? Bueno, en el reptado. Se inicia así, cuando hace movimiento de una mano con un pie del lado contrario al reptar por el suelo, empieza a establecer esa conexión. En el gateo se afianza mucho más. Claro, pero esto, fijar, ¿qué implicaciones tiene a la hora también de incluso de equilibrar las emociones, ¿no? Totalmente. Y como los psicólogos en muchos momentos preguntamos, ¿recto o gateo? Y también estamos viendo cómo su cerebro en un momento determinado puede pasar de un aspecto muchísimo más emocional a un aspecto más racional, ¿no? Y que el cerebro ya haya hecho esas conexiones. Y si no, a veces estamos en una parte excesivamente emocional y es porque el cerebro no ha hecho ahí como esas conexiones, ¿no? Exacto.
Sí, hablamos de neurodesarrollo, la parte más motora, pero en realidad la parte, como decimos, la capita intermedia del cerebro es la emoción. Emocional. Y un cerebro puede estar poco interconectado o poco integrado por algo motor o por algo emocional o sensorial. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya, nos quedan muy poquitos minutos, Javi, y estaría genial hablar de reflejos, pero bueno, ya hablaremos sobre reflejos infantiles, etcétera, etcétera. Pero, Javi, yo sé que tú piensas firmemente en que estamos nacidos para triunfar. Así es. Por ello, sí, sé que tienes un curso con este nombre y para profesionales de la educación, de la psicología, psicopedagogía y además un nuevo curso también para familias porque te están pidiendo mucho, ¿no? Todo el mundo que hagas algo desde ahí, ¿no? De nacidos para triunfar. Me gustaría que nos hablases un poco sobre esto, sobre alguno de los grandes aprendizajes de este curso o por qué piensas, ¿no? Que estamos nacidos para triunfar. Porque suena un poco grandilocuente, también. Y quería que bajásemos un poco, ¿no? De que, no hay que bajar, es verdad, nacimos preparados para triunfar. Hablamos de triunfar, no quizá a lo mejor lo que se entiende por triunfo, ¿no? De estar llegar a tener determinada relevancia social o determinada relevancia en un aspecto, ¿no? Cuando hablo de nacidos para triunfar es que tenemos el potencial, como decía Doman, un potencial ilimitado, casi, un potencial que podemos utilizar para conseguir lo que queramos. Entonces, el triunfar al final ¿qué es el triunfar en la vida? Pues ser feliz. Y conseguir hacer lo que nos gusta de la mejor forma posible. Entonces, si tenemos ese desarrollo de las habilidades innatas que tenemos, nuestros talentos, sin ningún freno, porque a veces, como lo que hemos hablado, puede que aparezcan frenos en nuestra vida que limiten nuestros talentos. Si conseguimos a través del movimiento, a través de ese aprendizaje un poco enfocado desde la neuroeducación, eliminar esos obstáculos que aparecen de repente en nuestro sistema y que obstaculizan o nublan nuestros talentos, estaremos preparados para alcanzar lo que nos apetezca hacer, que no tiene por qué ser algo muy grandilocuente, como decías, puede ser algo un poquito más común, más sencillo, pero que a mí me haga feliz, me llene, conecte con mi esencia y además me haga feliz. Entonces, bueno, sí, en el curso que tengo de Nacidos para Triunfar tiene diversos módulos, independientes uno de otro, en la cual uno hacemos más hincapié en esta parte del movimiento, de la importancia del movimiento y cómo determinados movimientos que podemos aprender podemos utilizarlos para corregir problemas. Hay otra parte también sobre reflejos primitivos, en la cual vamos viendo un poco esos patrones innatos de conducta que un niño trae, que a veces no desaparecen del todo y no conseguimos establecer un movimiento secundario voluntario mejor, y ahí entramos en interferencia con todo esto. Hay una parte también dedicada a colegios, a cómo llevamos a las aulas todo este neuroaprendizaje y la parte neuromotora para implantarla y generar un mejor aprendizaje, un desarrollo también de los sentidos. Bueno, hay como diferentes módulos y, como no, bienestar emocional también, pero desde la parte neurológica de cómo la neurología produce también un bienestar emocional. Entonces, al final es como diferentes módulos para ir encaminándonos hacia esa comprensión global de cómo mejoramos el desarrollo de las personas, de los niños y adultos. Y sí, tengo por ahí una petición para que haga muchas. Este es un curso más pensando en profesionales de la educación o terapeutas, pero bueno, tengo por ahí el encargo de varias personas de hacerlo a nivel más de familias, de padres, para que también puedan entender cómo desde los hogares se puede ayudar también con pequeñas cositas y bueno, siempre basándonos eso en el movimiento, en eliminar obstáculos, no añadir obstáculos ya a los que ya hay, sino quitar los que nos vayamos encontrando. Bueno, a mí me encantaría seguir y creo que tenemos que hacer uno sobre reflejos y creo que estaría fenomenal que también la gente hiciese preguntas, ¿no? Y que fuese un poco un espacio también para que te puedan preguntar esas dificultades, ¿no? Y abrirlo a que nos preguntéis cosas. Muy buena idea, sí. Bueno, ya tenemos ahí, como has visto, que está Pedro esperándonos. Llega nuestro momento de Bhagavatu dando su nota. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Es que se nos ha pasado muy rápido el tiempo. No te oímos todavía. Creo que tienes el mute todavía puesto. A ver si te oímos. A ver si te oímos. Todavía no. No, debería ser. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Pedro. Ya estoy. Estoy entero ya, audio y vídeo. Sí, audio y vídeo. Perfecto. Nuestro Bhagavatu dando su nota. Bueno. Nuestro querido Pedro aquí. Fenomenal. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Venga. El movimiento conecta las neuronas, crea redes, genera aprendizaje, las coordina en un gran engranaje, nos integra y nos ayuda a ser personas. Lunes con Paula y tardes de radio.
Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV. Uy, que se nos va A las 6 los lunes es hora de escuchar nuevamente. Aquí estoy. Sí, ¿Cómo hago si soy puro movimiento? ¿Cómo aprendo? Sí, ay, que me voy. ¿Me escucháis bien? Sí, ahora sí te escuchamos. No te preocupes, la segunda estrofa, esto es como la vida. ¿Cómo hago si soy puro movimiento? ¿Cómo aprendo todo el tiempo aquí sentado? ¿Cómo evito sentirme fracasado? El problema no soy yo, es el asiento. Aprender es moverme de un momento a otro momento. Adiestrar es hacerlo sin moverme de mi asiento. Aprender es moverme de un momento a otro momento. Adiestrar es Uy, que se nos ha ido otra vez. pretender que no me mueva de... Bueno, precioso. Nos ha encantado. Hemos tenido un pequeño problema técnico que te escuchábamos y nos quedábamos ahí escuchándote. Pero precioso, Pedro. No sé si nos oyes. Muchas gracias. Precioso. Bueno, se nos corta un poquito, pero Pedro. Se oía, sí, al final te hemos oído. Muchas gracias. Bueno, fenómeno. Precioso. Ya sabéis que si queréis seguir disfrutando de Baguabatú en todas sus facetas, podéis encontrarle en www.elhilodelasemociones.com. Y ya tengo que hablaros del siguiente programa, y el siguiente programa será un programa muy especial porque vamos a dar voz a los niños. Se va a llamar La Voz de los Niños. ¿Qué necesitan en esta situación de pandemia? ¿Y sabéis lo que he hecho? Pues he recogido así como a un grupo de niños exquisitamente seleccionados por su capacidad de despertar, y estarán en el programa. Por lo menos tendremos 5 o 6 y disfrutaréis de su sabiduría para que no solo nos llegue siempre estos estudios psicológicos, sino que también nos llegue a través de la voz de los niños. Así que nada, ya sabéis que queremos seguir acompañándote a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de Raíces Psicólogos y en www.raicespsicólogos.com. Y nada, muchísimas gracias a nuestro querido Javier Estrada Campayo, que ha estado aquí deleitándonos con toda su sabiduría. Un placer, gracias. Y muchísimas gracias a nuestro querido Pedro con su preciosa canción de hoy. Gracias, Paula. Y muchas gracias a Javier, que está ahí al otro lado, hoy apurado con mi tos, que estaba un poco ahí agobiado haciendo lo que podía a nivel técnico. Muchas gracias, Javier. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.